es decir, donde haya mayor espacio. Hay una teoría obstétrica que establece que el móvil fetal trata de ubicarse sus mayores volúmenes, a donde haya mayor espacio de la pelvis, incluso en el útero. Por tanto, en un trabajo de parto normal, el móvil fetal trata de optar casi siempre en el 90% de los casos por el diámetro oblicuo izquierdo. Sin embargo, cuando ustedes vayan a la clínica van a notar también que los partos que terminan de lo más normal son aquellos que se ubican en el diámetro oblicuo izquierdo. Cuando las presentaciones optan por el diámetro derecho y además de eso son variedades derechas posteriores, casi siempre son partos mucho más distóxicos, mucho más lentos y en algunas ocasiones partos que no progresan de manera satisfactoria, a veces terminan en interrupción del embarazo por cesárea porque no logran evolucionar de manera normal. O sea que estadísticamente el oblicuo izquierdo siempre va a ser más grande. Siempre va a ser más grande. De hecho, cuando la cabeza fetal, porque estamos hablando de un parto normal por excelencia, porque hay partos que son la presentación es la cabeza, pero la ubicación, la variedad de presentación, perdón, es sin de frente, de cara, pero estamos hablando de un parto normal por excelencia, que es la de vértice. Es de cabeza, pero además de cabeza está completamente flexionada la cabeza, que es la de vértice. El occipital, que es el punto guía de la presentación, se tiene que poner en relación con uno de los diámetros de la pelvis. Y el occipital tiene que ponerse en relación con la eminencia hilopecrinia izquierda anterior para poder ubicarse en el diámetro oblicuo izquierdo. Además de eso, el occipital tiene que terminar poniéndose en relación finalmente con la sínfisis del cúbito. Es decir, que si el occipital lo reventa aquí, lo único que tiene que hacer es rotar 15 grados hacia adelante y listo, termina el trabajo de parto normal. Pero si la cabeza está en relación con un diámetro transverso o con un diámetro posterior izquierdo, tiene que hacer una rotación muchísimo más grande para llegar hasta acá. Y eso pues básicamente es mayor gasto durante el proceso rotacional del feto. Sin embargo, es posible que lo haga, pero probablemente va a ser mucho más lento, mucho más tóxico. Y si es una variedad, y el occipital se pone hacia el lado derecho y en relación con la parte posterior, no es que no se pueda terminar el trabajo, porque si hay mujeres que han terminado los trabajos de parto, pero son trabajos de parto mucho más lentos, mucho más prolongados. Y existe un porcentaje que no progresa finalmente. Es decir, es importante que ustedes logren identificar los puntos de referencia para poder diagnosticar si es una presentación derecha, si es una presentación izquierda, si está en relación con cuáles son los puntos de referencia de la pelvis materna, porque algunos de ustedes cuando se gradúen de médico van a terminar en unos ambulatorios muy lejanos a las partes hospitalarias y les va a tocar atender partos. Es decir, que aunque a ustedes no les guste la obstetricia, va a ser inevitable que se tengan que exponer a atender partos en el sitio que estén elaborando. Y vuelvo y les repito, o sea, deben hacerlo bien, o sea, sobre todo, uno, porque es un grado de satisfacción muy notorio cuando ustedes pueden entregarle el recién nacido a su mamá, o sea, es un hecho que usualmente es muy emotivo, muy sentimental. Pero además de eso, además de hacer las cosas bien, en medicina, pues ustedes se exponen al riesgo de que si ustedes hacen cosas mal, pueden terminar involucrados hasta en problemas médico-legales y problemas que son un poquito desagradables en ese sentido. ¿La rotación se realiza una vez que ha coronado la cabeza del feto o antes? La rotación la va a hacer usualmente cuando la cabeza se expone en primera instancia al estrecho superior de la pelvis. La cabeza se ubica aquí, pero es una cabeza que está móvil, básicamente. Se supone que este orificio debe ser mayor al diámetro circular de la cabeza, porque si no, básicamente no va a entrar y básicamente eso es lo que se conoce como una desproporción, que ese va a ser otro tema luego, que vamos a hablar de desproporción, pero este orificio de entrada de la pelvis, por supuesto, debe ser mucho mayor para poder permitir que la cabeza logre atravesar y pasar por ahí. Se expone a esto, pero la cabeza colabora. Es decir, el feto tiene que colaborar con el proceso. Ustedes se darán cuenta después que los fetos muertos no colaboran con este proceso y por eso esto se lentece de tal manera que... Porque ¿qué tiene que suceder en el feto? La cabeza del feto tiene que acomodarse para ofrecer los mejores diámetros también de la cabeza. Es decir, cuando veamos la anatomía de la cabeza fetal, usualmente mide 32-34 centímetros de circunferencia cefálica con feto a término. Y el diámetro antero-posterior que va de la frente del feto a la parte occipital, en condiciones sin flexionar, mide como 12 centímetros. Pero cuando la cabeza se flexiona
es decir, cuando une el mentón sobre el tórax, es decir, que el bebé hace esto, se transforma en otro diámetro que es el suboccipito flegmático, y en ese momento la cabeza se reduce a 9.5 centímetros. Pero no es que la cabeza se empequeñece, sino que el punto de referencia ahora que expone el feto es de 9.5 centímetros. Por lo tanto, eso ayuda a que pueda atravesarlo de la mejor manera. Es decir, que el feto expone sus mejores diámetros a la pelvis, poniendo los diámetros más pequeños, y el feto tiene que acomodarse en el diámetro oblicuo izquierdo. Es decir, estos mecanismos que realiza de rotación, acomodación y flexión de la cabeza fetal casi siempre lo hace de manera satisfactoria un feto vivo. O sea, el feto debe colaborar en este sentido. Entonces, cuando la cabeza del feto se expone acá, se va a exponer en cualquier posición, pero debe optar por ubicarse en el diámetro oblicuo izquierdo, porque casi siempre es el diámetro que expone el mayor diámetro, el mayor espacio. Esto usualmente, estadísticamente hemos visto que pasa en casi el 90% de los trabajos parto normales. Es decir, que el feto opta por escoger el diámetro más amplio, que es el diámetro oblicuo izquierdo. Los diámetros antero-posteriores toman un punto de referencia en la parte posterior del promotor y en la parte anterior el pubis, pero como punto de referencia en la parte superior, en la parte posterior y en la parte inferior. Pero la sínfisis del pubis, o sea, esta parte de unión del pubis, tiene una saliencia, una eminencia mucho más ancha en la parte posterior. Si ustedes ven, la sínfisis es mucho más ancha acá que aquí. Es decir, esta parte posterior, que es lo que se denomina el culmen retropubiano, que es como una eminencia, una saliencia en la parte posterior del pubis, establece que si midiésemos de aquí hasta acá, este diámetro va a ser mucho mayor que este de aquí posterior. Por tanto, este diámetro obstétrico conjugado obstétrico va a ser importante porque va a ser el diámetro más reducido que vamos a ver en ese sentido. Ustedes van a ver que el diámetro, el promoto pubiano mínimo, que ese es el nombre como usualmente se conoce, o conjugado obstétrico, este va a ser el diámetro importante a conocer, porque básicamente no es que sea menos importante, pero la cabeza debe atravesar realmente este diámetro obstétrico, porque es por donde va a atravesar finalmente. Este diámetro nosotros no pudiéramos llegar a conocer desde la clínica, desde el examen físico, porque si nosotros pudiéramos llegar a conocer cuánto mide desde el borde inferior de la sínfisis pública hasta el promontorio sacro, conociendo este diámetro, si nosotros a este diámetro que mide 12 centímetros le restamos 1.5 centímetros, vamos a conocer inmediatamente cuánto es el diámetro conjugado obstétrico o el promontorio pubiano mínimo. Eso sí lo podemos hacer en la práctica clínica. Sin embargo, esto lo vamos a hacer como la sínfisis del pubis es un punto de reparo anatómico que ustedes sí pueden tocar en una paciente. Cuando ustedes logran hacer un tacto vaginal, pueden llegar a lograr tocar el sacro de una paciente. Es decir, que una cosa que pueden tocar a través del tacto vaginal es el sacro. Se supone que en condiciones normales uno no debería poder tocar con facilidad el promontorio sacro, pero a veces se puede hacer. Entonces, a través de un tacto vaginal, cuando ustedes introducen los dedos dentro de la vagina, van a tocar la sínfisis del pubis en la parte superior, pero cuando lo vamos a superior del piso, ustedes meten el dedo para hacer un tacto aquí en la parte de arriba, ustedes van a tocar la sínfisis del pubis, y si ustedes logran tocar la punta del sacro con la punta del dedo, ustedes van a medirse cuánto mide desde aquí hasta la punta del dedo que lo tocaron. Y si ustedes logran obtener esta medida, van a tomar el diámetro promoto pubiano mínimo, y existen unas tablas de referencia cuánto es el diámetro, hasta dónde es el diámetro aceptable para poder considerar que la pelvis está estrechada de manera notable y que no debería continuar con el embarazo. Entonces, ese diámetro ustedes sí lo pueden conseguir en la práctica clínica. Hay otros diámetros que no hay forma que clínicamente los podamos medir, están establecidos por otras mediciones externas, como con el pelímetro, que casi nunca se utiliza, o con radiografía, es decir, hacer una radiografía pelímetrica, que es la otra manera de obtener mediciones. Sin embargo, cada vez más hay una tendencia de no utilizar la radiofotopelimetría. Ustedes llegan a un punto de poder establecer clínicamente la posibilidad de conocer si el feto puede o no puede terminar satisfactoriamente el trabajo. Sin embargo, esto no es preciso, esto no es exacto tampoco.
Y eso lo van a ir adquiriendo ustedes las habilidades, las destrezas para saber si una pelvis es apta o no es apta para un trasparto en particular, porque usted tiene que poner en relación la pelvis de una mujer en particular con su propio hijo. Es decir, porque si el feto pesa muy poco, es muy pequeño, seguramente no va a tener dificultades. Pero si tiene un feto demasiado grande, demasiado voluminoso, probablemente va a tener una dificultad durante el trabajo de parto. Entonces el trabajo de ustedes va a ser establecer en primera instancia si esa mujer puede o no puede tener un trabajo de parto normal. Porque si la mujer no puede tener un trabajo de parto normal, ustedes saben que no la vas a tener en una situación de parto, probablemente va a terminar en otra vía de resolución, que es por ejemplo la cesárea. Entonces el trabajo de ustedes en primera instancia es lograr conocer todos los patrones, todos los signos clínicos que establecen que una pelvis no es apta para un trabajo de parto. Uno de ellos es estudiante. Entonces, conociendo el diámetro promonto subpubiano que va desde el borde inferior de la sífilis pubis hasta el borde superior del promontorio, a ustedes este diámetro le restan 1.5 centímetros y tienen el promonto pubiano mínimo, que es el punto de referencia para determinar si una pelvis está anormalmente estrechada en el sentido de lo posterior, como probablemente es poco adecuado continuar con el trabajo de parto. Cuando les digo que hay una tendencia de que cada vez menos utilizar la radiofetoperimetría, por experiencia clínica en el hospital, nosotros hemos visto que ustedes hacen un tanto a una paciente, les impresiona que puede parir, se le da un trabajo de parto y a veces no finaliza finalmente, porque existen otros mecanismos que detienen un trabajo de parto. Y ustedes dirán, bueno, realmente se equivocaron durante la elección de la paciente para el trabajo de parto. Existe un margen de error que es más o menos similar al mismo margen de error de la radiofetoperimetría, cuando lo compara clínica con la radio X. La diferencia entre equivocarse clínicamente y equivocarse con una radiofetoperimetría es que básicamente la primera, ustedes exponen al feto a radiación al final de cuentas, porque le están exponiendo a rayos X, y el margen de error es más o menos similar. Cuando le digo esto es lo siguiente: en el hospital hemos tenido la oportunidad de ver pacientes que llegan con sus rayos X realizados. Uno, la realizan en el momento inadecuado, que básicamente tiene que ser después de las 37 semanas. Es una manera que se la hacen a las 35, a las 36, y eso no tiene ninguna validez. Es decir, que es un estudio mal hecho, mal indicado, que no tiene ninguna importancia, porque desde las 35 semanas en adelante el feto puede seguir creciendo. Es decir, que ya la relación entre el feto para ese momento ya realmente no tiene validez, porque realmente puede ser un feto mucho más grande y ya los diámetros cambian. A partir de las 37 semanas es el momento que se debe indicar realizar una radiofetoperimetría, que es el estudio radiológico, es decir, una radiografía de la pelvis femenina para ponerlo en relación con el feto. Cuando se hace antes de las 37 semanas, van a tener fetos más pequeños, que probablemente para el momento que la hicieron a las 35 o 36 era un feto pequeño que podía pasar por esa pelvis, que el reporte dice pelvis apta para el trabajo de parto. Cuando esa mujer llega a las 39 semanas a la sala de parto, tiene un feto más grande, más voluminoso, que probablemente no va a pasar ahora por esta pelvis, pero ella tiene un reporte que dice que sí puede parir. Entonces, como tienen relación un informe radiológico que dice que sí puede parir, la ponen a parir y realmente termina en una cesárea. Por tanto, los márgenes de errores con la rayos X son muy similares a la de evaluación clínica, por tanto, podemos optar a hacer mejor la evaluación clínica y le evitamos de repente la radiación a la paciente. Ahora, existe un detalle que es cierto: hay hospitales que tienen como protocolo que toda paciente primeriza tiene que tener una radiofetoperimetría, si no, no la tiene. Como por ejemplo el hospital de Timotes tiene más o menos ese protocolo. Ustedes se van a dar cuenta cuando tengan en algún ambulatorio cercano que a todos los pacientes les piden, a las pacientes primerizas, les piden una radiofetoperimetría. Entonces en el hospital a veces vienen las pacientes con una radiofetoperimetría que dice que no puede parir y para. Y viene el caso contrario, que dice que sí puede parir y no lo hace. Es decir, entonces, que la radiofetoperimetría no es un método exacto, es un método preciso, que tiene margen de error, básicamente muy similar a la evaluación clínica. Es decir, que ustedes clínicamente evalúan a una paciente, a ustedes les impresiona que sí puede parir y se pueden equivocar. O sea, básicamente puede entrar un parto, se puede tener por diversas causas. O en su defecto puede decir que esta mujer no es apta para un trabajo de parto, ustedes la evalúan, ustedes a ustedes les impresiona que sí, le dan la prueba de trabajo de parto y termina teniendo un parto normal. Eso también sucede. En este caso, la clínica siempre es muy importante poder determinar si las relaciones entre la pelvis materna y el móvil fetal son adecuadas. Por tanto, este diámetro del promonto pubiano mínimo
ténganlo como referencia siempre porque lo tienen que poder tratar de conseguir. Clínicamente lo van a hacer a través de un tacto vaginal, pero ustedes van a conseguir realmente esto, ¿no? Donde ustedes van a poder tomar como referencia el borde inferior de la sínfisis pública y lograr conseguir tocar el promotor. Si ustedes logran tocar esto con muchísima facilidad, por ejemplo, ¿cuánto es lo mínimo? 8.5 aproximadamente ya es el borde aceptable, que ya es demasiado estrechado para obtener un reparto. De ahí para abajo probablemente no lo va a hacer. Entonces, si ustedes logran tocar con mucha facilidad el promontorio de una paciente, es decir, desde aquí hasta acá, miren 9 centímetros, probablemente la mano de alguno de ustedes quizás tenga ese diámetro, porque ustedes pueden llegar a tomar como referencia incluso, porque el dedo pulgar es el que le va a hacer básicamente le va hasta allí, es que ustedes van a poder introducir su mano porque probablemente hasta ese punto va a permitir la colocación, es decir, que desde acá hasta aquí ustedes probablemente se nos puede pedir por la cinta métrica cuánto le mide la mano de ustedes desde este punto hasta el dedo más largo que puede tener en su mano. Si le mide más de 8 centímetros, probablemente pueden llegar a tener la posibilidad de tocar el promontorio de la paciente, básicamente. Y si ustedes lo hacen con muchísima facilidad, es decir, que esta pelvis, si este promontorio está muy cerca de la sínfisis pública, es una pelvis anormalmente estrechada en el sentido anteroposterior y probablemente más diámetros más predominantes, van a ser diámetros transversales. Y ese tipo de pelvis es una pelvis que no es tan adecuada para los trasplantes. Entonces, existen puntos de referencia cuando hablemos de desproporción efectopélvica que hablan de cuál es el valor, el punto mínimo aceptable para determinar que una pelvis apta o no es apta para un trasplantes. Además, sucede la situación que la cabeza fetal debe ubicarse en relación con el tren superior de la pelvis. Cuando hablemos del concepto de presentación, la presentación es el polo fetal, es decir, el polo fetal va a ser por la cabeza o las nalgas del feto, que se pone en relación con el estrecho superior de la pelvis, que el estrecho superior de la pelvis tiene como punto de referencia el promontorio por atrás y la sínfisis por delante. El polo fetal se pone en relación con el estrecho superior de la pelvis, pero el polo fetal debe acomodarse, es decir, la cabeza se ubica en el diámetro oblicuo, se flexiona, transforma el diámetro de 12 centímetros a 9.5 y comienza a descender a través del conducto pélvico. Esto es un conducto acodado hacia adelante porque esta carretera es muchísimo más pequeña que la posterior, por tanto hace que esto haga de esta manera. Esto es lo que se denomina la curva de Carlos. Y lo otro es que ustedes tienen que determinar cómo va descendiendo el feto a través del canal pélvico y llega a un punto de referencia que son las espinas ciáticas, que las espinas ciáticas también las pueden lograr tocar a través de un tacto vaginal. Es decir, cuando ustedes colocan sus dedos en la vagina de la mujer, tienen que tratar de conseguir el promontorio de la paciente, lograr determinar la excavación del sacro. Es decir, esto pues básicamente el sacro usualmente elongado, cóncavo en este sentido. Hay algunos que son aplanados, cosa que se sale de la normalidad. Ustedes tienen que el promontorio no accesible debería ser lo ideal. Ustedes cuando hagan el tacto no logren conseguir el promontorio. Eso debería ser en una pelvis A, una pelvis normal, tipo ginecoide convencional. Pero cuando ustedes logran tocar el promontorio con muchísima facilidad, ese ya básicamente eso les llama la atención a ustedes que este diámetro es un diámetro quizás estrechado, a menos que ustedes tengan la mano muy notoria también, o sea que el diámetro sea muy importante. Pero si sus manos en obstetricia ustedes tienen que medirse la mano. O sea, cuánto mide desde este punto hasta el punto más vital del dedo más largo que ustedes tengan para saber el punto de referencia cuánto va a medir. Porque ustedes hacen el tacto y tocan el promontorio. Yo le digo, ¿y cuántos centímetros hay? Entonces ustedes ni idea cuántos centímetros hay desde aquí hasta allá. Pero si ustedes saben cuánto mide su mano, ese va a ser el punto de referencia de ustedes. Luego, los dedos juntos en este sentido, cuánto mide desde aquí hasta aquí, también se lo tienen que medir. O sea, cuánto miden los dedos suyos. Porque cuando ustedes introduzcan estos dedos dentro del cuello uterino, ustedes cuando metan los dos dedos dentro del cuello, ustedes tienen que tener la capacidad de decir, bueno, entraron dos dedos míos, o dos dedos de ellos, dos dedos de él. Pero ¿cuánto es eso en centímetros? Porque ustedes tienen que ir viendo la evolución natural de la dilatación cervical, dice que tiene 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Eso es un dato subjetivo en primera instancia. Mientras ustedes tengan mayor experiencia clínica, pueden ir
determinando con mayor precisión cuánto va dilatando la paciente. Pero entonces tienen que, en obstetricia, ustedes tienen que saber cuánto miden sus manos, porque ese es el punto de referencia. Ustedes no van a meter una regla dentro de la vagina para tomar cuántos centímetros hay. Al principio, ustedes van a hacer, probablemente se van a equivocar. Por ejemplo, han habido casos, una vez un estudiante de medicina, pero esto no es nada penoso porque esto es común que pueda pasar. Hace un tacto venario con una paciente, entonces le preguntan cuántos centímetros probablemente tiene dilatación. Claro, básicamente los dedos juntos, hay personas que le miden 3 centímetros, otros que le miden 2. Pero a medida que tú puedes ir abriendo tus dedos dentro del cuello, tú puedes ir estableciendo cuántos centímetros más hay, es decir, cuánto logran dilatar sus dedos en este sentido. Pero cuando ustedes meten el dedo, si ustedes logran abrir, ustedes tienen que ver cuánto, si mide 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros, cuántos centímetros hay en este sentido. Mete la mano en la vagina y logra separar sus dedos y dice, no, tiene ya 10 centímetros. Cuando corroboramos el tacto, básicamente el cuello tenía 1 centímetro de dilatación, es decir, que no había introducido los dedos dentro del cuello de la paciente, sino que los metía en el fondo del saco posterior y básicamente abre todo lo que le da los dedos, por supuesto. Esto es un ejemplo de que en ocasiones, en primeras instancias, los datos son subjetivos, pero a medida que ustedes van agarrando experiencia, logran identificar los reparos anatómicos, logran identificar los detalles y logran conocer cuánto mide su mano, pueden ir más o menos ajustándose a la realidad. Los diámetros anteroposteriores, como les comentaba, de la excavación pélvica, ahora va a estar el promonto retropubiano, que mide 10.5 centímetros, pero cuando el coxis se retropulsa, ¿qué significa que el coxis se retropulsa? La cabeza fetal viene descendiendo en este sentido y probablemente se va a acomodar en relación con, va a tocar a la punta del coxis, y este coxis hace esto, se echa hacia atrás. Es decir, que funciona como una articulación en este sentido. Es decir, que la presión de la cabeza hace que el coxis logre retropulsarse, es decir, echarse hacia atrás. Y esa retropulsión del coxis puede llevar a que le aumente aproximadamente 1.5 centímetros más el diámetro. ¿Desde dónde a dónde? Desde la punta del coxis al borde inferior de la sínfisis pubis, ese diámetro al retropulsarse al coxis, en ese punto, logra hacer de alguna manera que el diámetro se amplíe un poco más en el borde inferior o el orificio de salida de la pelvis materna. Ahora, hay otro detalle que es donde se distingue ahora, se diferencia la pelvis ósea de la pelvis blanda, donde empiezan a aparecer los tejidos blandos, es a nivel de las espinas ciáticas. Cuando ustedes tocan las espinas ciáticas, se supone que una cosa es tocarla y otra cosa es que realmente sea muy prominente. Es decir, se supone que están en el orificio de salida y una espina ciática por este lado y una espina ciática por el otro. Si ustedes logran tocar una y la otra, no es lo mismo que ustedes las toquen y estén a esta distancia que ustedes las toquen y estén a esta distancia. Es decir, que el diámetro del espacio que hay entre espina y espina es lo que se denomina el diámetro biciático, que se supone que debe ser de 10.5 centímetros. El punto de referencia para los trabajos de parto siempre va a ser 10 centímetros aproximadamente, es decir, que el diámetro importante de dilatación final para el orificio de salida debe por lo menos concurrir los 10 centímetros para que pueda permitir la salida del móvil fetal. Por tanto, las espinas ciáticas, a partir de ese momento, es donde se divide la pelvis ósea de la pelvis blanda. A partir de este momento aparecen todos los planos musculares del piso pélvico. El piso pélvico también se transforma como un punto de inflexión porque en ese momento hace también resistencia a la salida del móvil fetal. Además de esto, en ese punto de la espina ciática, de la unión entre la pelvis blanda y la pelvis ósea, es donde termina de hacer la rotación interna de la cabeza. Es decir, desde el diámetro oblicuo izquierdo se transforma ahora, se pone en relación con el diámetro anteroposterior, es decir, la cabeza rota hacia la sínfisis pubis, para terminar el proceso de salida. Si esto no logra suceder de manera espontánea, es posible que ustedes lo puedan hacer de manera manual. No es una cosa fácil, no es una cosa simple tratar de lograr hacer la rotación de la cabeza con la mano, teniendo la cabeza en la parte vaginal, que ustedes logran tratar de que termine de rotar la cabeza para hacer que el trabajo de parto siga evolucionando de manera satisfactoria. Por tanto, ese diámetro biciático, cuando ustedes hacen el tacto vaginal, ustedes logran tocar una espina ciática y la otra espina ciática.
Es decir, eso es un punto de reparo anatómico que ustedes lo pueden lograr identificar. Tocar un extremo al otro les permite a ustedes conocer aproximadamente cuánto mide el espacio y si son muy prominentes o no. Cuando ustedes van a hacer la descripción de la pelvis ósea, ustedes tienen que determinar el arco subcúbico, si es un ángulo agudo o es un ángulo plano. Aproximadamente de manera normal de medio como 90 grados. Tienen que determinar si el promontorio es accesible o no es accesible, determinar el diámetro del promontorio pubiano mínimo, es de vital importancia. Luego ver si la excavación del sacro es cóncavo hacia adelante, si no un sacro elongado. Luego tocar las espinas ciáticas, y eso lo pueden hacer a través del tacto abdominal, pueden lograr identificar y tocar la espina ciática y determinar el diámetro biciático, porque en ese punto es donde aparecen los traumas obstétricos o la detención de los traumas de parto, que es básicamente el diámetro más estrecho de la excavación pélvica, el estrecho medio, donde dificulta el proceso de parto o se hace más difícil el trabajo de parto. El feto tiene que vencer el estrecho más, el diámetro más estrechado del estrecho de la excavación pélvica. Y luego, el estrecho inferior, básicamente, en ese punto, es ya el orificio de salida de la pelvis ósea. Entonces, en ese punto sí van a tomar como referencia el punto del borde inferior de la cintura del pubis, la punta del coxis, pero esto se va a retropulsar. Es decir, que en el momento que se retropulse, se transforma del subsacro subpubiano del subcoxis subpubiano, del subcoxis subpubiano, que mide aproximadamente 9 centímetros, 9.5, se va a transformar ahora al subsacro subpubiano, que mide 11 centímetros, pero este diámetro solamente se encuentra cuando la paciente está en trabajo de parto. Es decir, como pregunta capciosa, este diámetro, el subsacro subpubiano, no está presente en una mujer que no esté en trabajo de parto. Es decir, este solamente aparece cuando el coxis se retropulsa por efecto de la cabeza fetal. Es decir, que eso si se hace preguntar como una pregunta capciosa, ustedes saben que eso no está presente en la pelvis de una mujer que no esté en proceso de trabajo de parto, solamente está presente en el preciso momento que el coxis se retropulsa. El diámetro misquiático es otro que tiene gran importancia para saber si la pelvis, porque ustedes van a ver que esta pelvis va ofreciendo como una especie de estrechamiento hacia el borde inferior, pero en ocasiones esta pelvis es anormalmente estrechada en la parte inferior, como una especie de una pelvis fundibuliforme. ¿Tendríamos algún estímulo de referencia para decir que ya está presente esta relación subsacropubiana? ¿Perdón? Que si tendríamos algún estímulo de referencia, o sea, podríamos decir a partir de la primera dilatación, podríamos decir que ya está presente. No, eso solamente sucede. Tú sabes que el trabajo de parto, cuando la cabeza llega, por ejemplo, se expone al estrecho superior de la pelvis, la cabeza empieza a hacer presión sobre el cuello uterino y empieza a cortarlo, que es lo que se denomina el borramiento del uterino. En una primeriza ocurre primero el borramiento, luego la dilatación. Cuando esto ya está completamente borrado, es posible que ya a este nivel comience la dilatación de la cabeza. Es decir, que ustedes pueden tomar la cabeza que está en el ahorita les nombro que esto tiene varios planos, que es los famosos planos 8, que toman como referencia el promontorio y el borde superior de la cerviz. Ese sería el primer plano. Luego está de la segunda vértebra sacra como un punto de referencia anterior a la parte cerebral. A medida que la cabeza comienza a descender, comienza el proceso de dilatación a ser mucho más notorio. Es decir, que ustedes pueden tener un paciente que está dilatado 2, 3, 4, 5 centímetros y aún no ha llegado al llegar al estrecho inferior de la pelvis para provocar la retropulsión del coxis. Es decir, que en qué momento ustedes clínicamente van a ver que el coxis está retropulsado. La retropulsión del coxis hace una retracción del rafe anocoxil, hace que eso ocurra, ¿no? Y clínicamente eso se observa cuando tengan la oportunidad de ir a la sala de parto. Ustedes van ya con una paciente colocada en posición ginecológica, la cabeza profundamente engarrada. Eso sucede en ese preciso momento ya cuando está coronando la cabeza, o sea, básicamente ya el proceso de descenso final. Cuando retropulsa el coxis, hace retracción del rafe anocoxil y provoca una dilatación del esfínter externo del ano.
Es decir, que el esfínter externo del ano comienza a dilatarse hasta un punto que quizás una mujer probablemente nunca lo haya hecho en condiciones normales, pero tampoco se da cuenta. Esta es una situación que solamente la visitante del parto lo logra visualizar. Pero en ese proceso de coronamiento de la cabeza, el esfínter externo del ano se comienza a dilatar de tal manera que a veces es muy notorio la dilatación del esfínter externo. Ahí tú te das cuenta que está ocurriendo la retracción del coxis en ese preciso momento. No tiene que ver con la dilatación, probablemente ya haya una dilatación completa, es decir, ya tenga quizás hasta los 10 centímetros de dilatación. Y en el preciso momento que la cabeza está profundamente encajada, en el proceso ya de casi salido de los tejidos blandos, que hace la retracción del coxis. Ahora, ¿quiénes no la hacen? Probablemente la que no tenga la necesidad porque tenga un diámetro suficientemente amplio y pueda pasar la cabeza sin dificultad. Pero los pacientes que sí necesitan el diámetro expandido un poco más diámetro porque la cabeza realmente es voluminosa, seguramente van a pasar por la retracción del coxis y clínicamente ustedes lo van a ver como dilatación del esfínter externo, que en algunos casos lo denominan el signo de Domitila. Técnicamente se lo adjudican a la persona que lo describió en primera instancia y técnicamente no era médico, incluso pareciera que era personal de la sala de parto, que básicamente le llamaba la atención que ya cuando iban a parir las mujeres pues empezaba a provocar. Algunas mujeres tienen evacuaciones comunes en este proceso de parto, es decir, que ustedes cuando vayan a obstetricia pues tienen que tener también mucha ropa porque ustedes se van a exponer a muchos tipos de fluidos corporales. Pasa el feto y se vuelve a tomar. Es decir, eso es transitorio en el preciso momento que el feto necesite ampliar los diámetros a ese nivel. Ahora, la pelvis, ustedes pueden tratar de clasificarlo desde el punto de vista vía tipológico, que es la clasificación del campo diagonal, donde ustedes pueden ubicar el diámetro transverso, básicamente les otorga en dos arcos, uno posterior y uno anterior. El arco posterior es el que determina el tipo de pelvis y el diámetro anterior es lo que determina la tendencia de la pelvis. Es decir, que como casi nunca hay una pelvis pura completamente, esta sería la pelvis ginicoidea por excelencia. Tiene un diámetro circular, es una pelvis redonda, básicamente. Y tiene, todos los diámetros son simétricos, es decir, el diámetro anteroposterior con el diámetro transverso miden casi lo mismo. Es decir, casi son, mantienen no un círculo perfecto, pero son más o menos circulares. Y luego comienzan a aparecer estas otras pelvis, que usualmente, esta sería la platíploide, que es la que usualmente le puede seguir a la pelvis ginicoidea, pero básicamente esta es más o menos la tipo de pelvis masculina, así siempre. Tienen la tendencia hacia adelante de ser mucho más estrechas y más agudas hacia la parte anterior, porque puede haber una mezcla de haber un diámetro lo suficientemente amplio transverso y un diámetro acortado de manera anteroposterior y empiezan a aparecer este tipo de pelvis. Son mujeres que son muy anchas de cadera, pero cuando la miran así de lado, pues básicamente realmente son acotadas en sentido anteroposterior. Esta es la pelvis femenina por excelencia. Usualmente el promontorio está muy hacia adelante, el sacro tiene cierta disposición hacia atrás, por eso que las mujeres son más voluminosas en la parte posterior en este tipo de pelvis. Y estas son las mujeres que son muy cadronas, pero básicamente no son muy dotadas de la naturaleza en la parte posterior, ¿no? Cuando ustedes observan este tipo de pelvis, no es que este tipo de pelvis, esta básicamente es muy difícil que obtenga un trabajo de parto convencional. Esta probablemente se dificulte el trabajo de parto, esta puede tener un trabajo de parto y esta sería la pelvis por excelencia. Aproximadamente la distribución es que más o menos el 40% de las mujeres tienen una pelvis ginicoidea típica, que tiene un promontorio con una tendencia hacia adelante, la excavación sacra con tendencia hacia atrás. Los diámetros anteroposteriores son simétricos. Pero ¿qué puede pasar? Puede suceder que ustedes consiguen una pelvis tipo ginicoidea, pero ser una pelvis pequeña. Es decir, mujeres que son de baja estatura. O sea, aunque la pelvis sea completamente ginicoidea, es una pelvis que tiene todos los diámetros pequeños. O sea, son simétricos, o sea, todos los diámetros son más o menos similares, pero básicamente es una pelvis pequeña, porque básicamente es por la estatura de la muchacha.
Eso significa, por eso clasifican a las mujeres menores de 1,50 como factores de riesgo para el trabajo de parto. Es decir, mujeres que miden menos de 1,50 clasifican como alto riesgo tipo 1, o sea, probablemente son mujeres que tengan ciertamente dificultad para el trabajo de parto. Cuando le comenté que tomaran como referencia la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar, la evidencia, estos orificios que ustedes logran ver aquí, en algunas mujeres se les nota, hay algunas mujeres que no. Entonces, esos son los puntos, eso se denomina la fosita de Venus, el duelo de Venus, así lo denominan. Algunas mujeres es fácil identificárselo, otras realmente no. ¿Para qué utilizamos eso en la obstetricia clínica? Como punto de referencia, en la parte superior van a tener la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. La espina posterior superior es la que hace las depresiones. Las dos marcas que se le observan en las dos depresiones básicamente entran en relación con la espina posterior superior, y el borde inferior del vértice es el pliegue, el inicio del pliegue interglúteo. Entonces, en una paciente, si logran identificarlo con las fositas de Venus, ustedes pueden marcar aquí con un marcador, marcan aquí este orificio con un marcador, la apófisis espinosa y el inicio del pliegue interglúteo. Luego ustedes logran unir este rombo, que sería el rombo de Michaelis, porque le digo que en algunas mujeres es mucho más fácil de lograr establecer, y como punto de referencia, el diámetro mayor transverso debe medir aproximadamente 10 centímetros. Y este diámetro, en este sentido, básicamente debe medir como por lo menos 11 centímetros. Ahora, ustedes ven que el triángulo superior es realmente un poquito más pequeño que el triángulo posterior. Cuando ustedes empiezan a ver este acortamiento, en este sentido, son pelvis que son pequeños. Ustedes ven que son pelvis que son acortadas en el sentido anterior o acortadas en el sentido posterior. Como punto de referencia, ustedes logran establecer en una paciente, ustedes ven que este diámetro debería medir 10 centímetros, en este caso mide 11, este diámetro debería medir 11, en este caso mide 12, esa es una pelvis que es una pelvis adecuada para un trabajo de parto. Entonces, desde el punto de vista referencial anatómico, ustedes pueden tomar este detalle para sospechar si una pelvis es pequeña o una pelvis es grande o una pelvis es aparentemente adecuada, una pelvis normal. Hay otras, esta es muchísimo más grande todavía, o sea, cuando ven los diámetros, fíjense que el diámetro tal vez mide 13 centímetros, la posterior mide 13 centímetros, es decir, que esta es una pelvis amplia, probablemente sin dificultades para otros partos. Entonces, esto es una manera de poder obtener clínicamente, de manera externa, los diámetros de la pelvis y sospechar si la pelvis está anormalmente acortada en los diámetros anteroposteriores o transversos. Lo otro es hacer esto. Esto ustedes sí lo pueden hacer en otro parto. Solamente estamos nombrando dos de las maneras. Cuando hablemos de la desproporción fetopélvica, vamos a hablar de toda la pelvimetría, de cómo vamos a poder obtener todos los diámetros. Cuando ustedes hagan un tacto vaginal, ustedes, por supuesto, en la parte superior de su mano, ustedes van a poder tocar la sínfisis del pubis, o sea, van a sentir el respaldo anatómico de la sínfisis del pubis. Y si ustedes logran acceder y tocar el promontorio, si lo hacen con muchísima facilidad, eso pudiera ser un signo de sospecha de que la pelvis, básicamente es una pelvis que está cortada en el centímetro anteroposterior. Pero más allá de ello, el punto objetivo es lograr ponerle un número. O sea, tratar de establecer exactamente cuántos centímetros hay desde donde ustedes logran tocar la sínfisis del pubis, que es el borde inferior de la sínfisis del pubis. Pero ustedes saben que el túnel retropubiano acorta este diámetro de aproximadamente 1,5 centímetros. Entonces, desde este punto de referencia hasta donde ustedes toquen la sínfisis, el promontorio, perdón, ustedes logran medirse eso con una cinta métrica y lograr establecer cuántos centímetros hay. A eso, ustedes le restan 1,5 centímetros y van a tener el promonto pubiano mínimo, que es el punto de referencia adecuado ahora para lograr establecer si la pelvis es adecuada o no es adecuada para el trabajo. Eso lo vamos a ver más intensamente cuando estemos hablando sobre la distosia ósea o la desproporción fetopélvica. Y esto es otra cosa que se tiene que aprender también para cuando vayan al hospital, porque esto es lo que determina exactamente cómo va a ir descendiendo
el móvil fetal a través de la excavación pélvica. Cuando el diámetro biparietal de la cabeza fetal se expone al estrecho superior de la pelvis, se pone en relación con una línea imaginaria que va desde el borde superior del promontorio hasta la borde superior de la cervicis pubis. Esto es lo que se conoce como el primer plano de Hodgkin. Entonces, en ese punto, cuando la cabeza se expone a este borde, ustedes dicen la cabeza se encuentra en el primer plano. Esta es una manera de lograr establecer, pero hay otra clasificación que se llama la clasificación de Lee, que la expone en centímetros hacia arriba y centímetros hacia abajo. Y el punto de referencia de esa clasificación son las espinas ciáticas. Es decir, cuando está centímetros por encima de la espina ciática lo establece en números negativos, y cuando está por debajo de la espina ciática lo pone en números positivos. La estación 0 es la espina ciática, o sea, ese es el punto referencial. Cuando se encuentra 2 centímetros por encima, dice que está en -2 o en -4, si está 4 centímetros por encima. Y si está, y cuando está por debajo, establece si está en +2 o en +3, lo pone en números positivos. El plano de Hodgkin, o el primer plano de Hodgkin, que se pone en relación con la sínfisis del pubis y el promontorio, se supone que está a -4 centímetros o a -4 de la estación de Lee, que es a 4 centímetros por encima de la espina ciática, y clínicamente ustedes pueden establecer que es una presentación que está móvil o una presentación insinuada. Esa es la otra manera, porque ustedes pueden tocar la cabeza con la mano y mover la cabeza, es decir, que no está encajada. Cuando pasa al segundo plano, se encuentra una línea imaginaria de igual manera, porque es una línea que se traza de manera imaginaria, que va desde la cara anterior de la segunda, algunos textos dicen la tercera, desde la segunda vértebra sacra hasta el borde inferior de la sínfisis pubis. Esto se encuentra en el segundo plano de Hodgkin, o la estación -2 de la clasificación de Lee. Entonces, a este punto ya es una cabeza que se encuentra fija, es decir, que ese es otro detalle desde el punto de vista de evaluación clínica. Porque en una paciente primeriza, a término, cuando estamos hablando de un embarazo a término, tienen que utilizar los términos de la clasificación de embarazo a término. O sea, la clasificación de embarazo a término, como no sé si se las nombré la vez pasada, que era la clasificación de 37 semanas como embarazo a término temprano, embarazo a término tardío, y embarazo a término temprano, embarazo a término propiamente, embarazo a término tardío y embarazo post término. Esa es la clasificación del gobierno americano. Entonces, cuando una paciente llega a las 37 semanas, que es el inicio del embarazo a término, en una paciente primeriza, la cabeza debe encontrarse fija. Es decir, la cabeza se tiene que haber acomodado al estrecho superior de la pelvis y probablemente estar en relación con el segundo plano de Hodgkin. Con una paciente primeriza que tenga 37 semanas o más y la cabeza se encuentre móvil, es decir, que la cabeza esté por encima del estrecho superior de la pelvis, eso le tiene que hacer sospechar a ustedes que posiblemente esta cabeza no se vaya a acomodar, o sea, no se vaya a introducir dentro del canal pélvico. Probablemente, ¿por qué razón? Porque quizás los diámetros son incompatibles, es decir, un bebé es mucho más grande para los orificios pélvicos. Por tanto, eso se va a comportar muy seguramente como una desproporción de relaciones, es decir, una desproporción fetopélvica, es decir, quizás el feto es mucho más grande para los diámetros que le ofrece la pelvis materna, por tanto el trabajo de parto quizás no se vaya a dar. Cosa que no sucede con los pacientes que ya han parido varias veces. Es decir, las pacientes múltiples, la cabeza se puede conseguir móvil incluso hasta el final, ya cuando entra el trabajo de parto. Es decir, que eso ahí no tiene ninguna repercusión. Pero en una paciente primeriza, llegado al término del embarazo, es decir, 37 semanas más, posiblemente la cabeza se encuentra a este nivel. Es decir, que ya la cabeza se encuentra fija, o a -2 en la clasificación de Lee, o el segundo plano de Hodgkin. Luego está el tercer plano de Hodgkin, que es un punto, que es un plano paralelo al anterior, que es otra línea imaginaria básicamente, usualmente, como entre la cuarta y quinta vértebra sacra, como punto de referencia posterior, y hacia adelante, que básicamente no hay punto de referencia óseo anatómico. El primer plano es tiene el borde superior, el segundo el borde inferior, pero el tercero no tiene punto de referencia anatómico hacia adelante, pero es una línea paralela a la anterior, pero básicamente está a nivel de las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas ustedes las pueden tocar a través del tacto vaginal. Esto es lo que se conoce la estación 0 en el plano de Lee. El tercer plano de Hodgkin
y clínicamente es una cabeza que se conoce como encajada. Habíamos dicho que es una presentación móvil, una presentación fija, una presentación encajada, y luego viene el cuarto plano de Hodge, que básicamente tiene como punto de referencia, que es un plano anterior, paralelo al anterior, como punto de referencia, tiene la punta del coxis. Cuando la cabeza llega a este punto, es que se conoce como una cabeza profundamente encajada, y aquí es donde usualmente sucede lo de la retrofusión del coxis, cuando la cabeza está profundamente encajada. Ahora, en el plano de Delin dice que son A+2, que es la manera de establecer que la cabeza se encuentra a ese nivel. Eso ustedes lo tienen que tener, y fíjense que ahí seguimos teniendo mediciones en centímetros, pero son mediciones en centímetros, tienen que decir que la estación 0, 2 centímetros por encima se pone menos 2, 4 centímetros por encima es menos 4, 2 centímetros por debajo de la estación 0 se clasifica como +2, que es lo que se utiliza o el cuarto plano de Hodge, +2 según el plano de Delin, o una cabeza profundamente encajada desde el punto de vista clínico. Pero estos centímetros ustedes los tienen que ubicar básicamente con la mano. O sea, ustedes introducen la mano dentro de la vagina y ustedes tienen que tener la habilidad de, inicialmente, en primera instancia, es difícil porque es la primera vez que se ponen en contacto con esto, pero a medida que ustedes van repitiendo y repitiendo y repitiendo los tactos vaginales, cada vez van a ir agarrando un poquito más precisión a la hora de determinar a cuántos centímetros están las cosas. Eso significa que ustedes tienen que tener una relación muy directa con la relación de su mano y su cerebro en este caso para poder establecer estos puntos de referencia. Sin embargo, tienen que medirse las manos, o sea, no hay de otra manera para poder ir estableciendo estos puntos de referencia. Entonces, esto es desde el punto de vista obstétrico que le tenemos que dar la importancia a los puntos de reparo anatómicos. La siguiente clase vamos a hablar de desproporción, o sea que vamos a empezar a determinar las pelvis que son anormalmente. Hay pelvis que son anómalas porque los diámetros son completamente estrechados en cualquiera de los sentidos, pero hay alteraciones que, por ejemplo, por la baja talla, enfermedades, por ejemplo, como el raquitismo, pueden provocar pelvis anormalmente estrechadas, pelvis infundibuliformes, pelvis completamente incompatibles con los trabajos de parto, y ustedes necesitan poder identificar este tipo de pelvis durante la evaluación clínica del paciente, porque ustedes necesitan saber si la paciente va a parir o no va a parir. Esa es la primera pregunta fundamental de ustedes, como médicos que van a ir a la atención de trabajo de parto, sobre todo en áreas que son de difícil acceso, porque vamos a suponer que ustedes los manden por ambulatorios muy lejanos, muy distantes. Ustedes tienen que tener la habilidad de poder saber si la mujer va a parir o no va a parir. Esa es la primera pregunta fundamental a la atención del trabajo de parto. Mira, todavía no se la voy a dejar. Déjame que arregle una cosita que quiero hacer con ellas. Necesito, preguntarte si podemos hacer un trabajo manual.